Iniciamos entonces, Alexa. Listo. Bueno, buenos días para todas y para todos. Agradecemos mucho su presencia en este evento que hace parte de una serie de eventos preparativos de la Conferencia de Ética del Desarrollo que realizaremos en Medellín en el próximo año. Esta serie de eventos que hemos realizado tienen el propósito de ambientar algunos debates sobre el concepto de desarrollo, pero específicamente sobre lo que implican esas diferentes visiones sobre el desarrollo en contextos de construcción de paz. Ha sido muy importante en la planeación de la conferencia de ética del desarrollo, tanto desde el Instituto IDEA y nuestros queridos aliados, desde la red de bioética y desde la Universidad Autónoma Latinoamericana, pensar cómo en un evento podemos recoger visiones académicas, pero también visiones de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, de todas aquellas personas que están involucradas en procesos de transformación de los territorios asociados, insisto, a diferentes ideas que tenemos sobre el desarrollo. El encuentro que tendremos hoy es un encuentro muy especial, tanto para quienes están fuera de Colombia como para quienes estamos en Medellín, para quienes están fuera de Colombia, porque es la posibilidad de comprender un poco cómo una ciudad como Medellín, una ciudad relativamente pequeña, es una ciudad en la que habitan tantas visiones tan distintas sobre el desarrollo, como una ciudad que ha experimentado momentos muy complejos de violencia, momentos muy complejos del conflicto interno colombiano. También ha desarrollado profundas iniciativas de construcción de paz con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las comunidades. Para quienes están fuera de Colombia, este espacio es también la posibilidad de entender cómo toda esa coexistencia, toda esa mezcla, toda esa amalgama de diferentes visiones sobre el desarrollo hacen de Medellín una ciudad compleja, pero también una ciudad con muchas potencias para poder desarrollar procesos alternativos interesantes en materia de desarrollo, siempre en una clave, en una perspectiva ética del desarrollo y en una perspectiva de construcción de paz. Pero también un tercer elemento importante para nuestros queridos y queridas colegas que están fuera de Colombia, nuestros aliados y aliadas del IDEA, pero también de todas las organizaciones que se han interesado por esta conferencia de ética del desarrollo, es poder entender cómo se mantienen esas diferentes expresiones también de la ilegalidad, la criminalidad que coexisten con esas visiones del desarrollo. Para poder conversar de este tema tan interesante. Bueno, una cosa muy importante para quienes estamos en la ciudad, para quienes estamos en Colombia, este espacio también es la posibilidad de volver a conversar sobre muchos temas que hemos puesto en diferentes escenarios académicos, sociales, políticos, y que siempre nos generan una inquietud respecto de la complejidad de esa coexistencia de diferentes visiones del desarrollo, pero también de todos esos procesos que germinan en un horizonte de construcción de paz. Entonces, tenemos muchas expectativas con este encuentro y de nuevo agradecemos a todos y a todas que nos puedan acompañar hoy, y a quienes no lo puedan hacer de manera directa, pues que a través de las redes sociales puedan ver en diferido el evento y vincularse a esta red de debates que estamos haciendo, insisto, previos a la conferencia de ética del desarrollo que realizaremos en Medellín el próximo año. Muy bien, para conversar sobre estas visiones críticas sobre el desarrollo en la ciudad de Medellín, hemos invitado a tres personas maravillosas, dos mujeres académicas comprometidas en procesos de construcción social,
a nuestro querido Óscar Manuel, un hombre muy comprometido con los procesos comunitarios y sociales. Y bueno, también tengo que decir que son tres personas con las que tengo un vínculo vital que siempre me llena de orgullo y de alegría. Y hemos invitado como moderador de este panel a nuestro querido profe Juan Camilo Arias, director de la línea de desarrollo y neoliberalismo en la maestría en educación y desarrollo humano, quien moderará este panel. Yo quiero hacer una breve presentación de nuestras invitadas y de nuestro invitado y también del moderador y decirles que es muy importante si van apareciendo, emergiendo preguntas que nos las vayan compartiendo a través del chat para generar después de la ronda de preguntas de la ronda de conversaciones, una ronda de preguntas sobre las inquietudes que generen. Bueno, quiero comenzar presentando a Sonia Valle. Sonia es una feminista que hemos visto crecer y crecer y crecer en su apuesta política feminista. Es trabajadora social, es egresada de nuestra maestría en Educación y Derechos Humanos, con un trabajo muy bonito sobre participación social, sobre planeación local y presupuesto participativo, un proyecto que ella y su compañera Lida construyeron también para dejarle a la ciudad una propuesta cualificada de esa estrategia de PL y PP que ha funcionado durante mucho tiempo en la ciudad. Actualmente, Sonia es la coordinadora de los Centros de Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, y es muy importante la participación de Sonia hoy por esa mirada de la administración, del gobierno local, que también nos da una perspectiva muy específica de los procesos de desarrollo. Muchas gracias, querida Sonia. Bueno, también nos acompaña hoy Yuri Montoya Cardona. Yuri es licenciada en lengua castellana, es una mujer que ha trabajado muchísimo los temas de memoria, los temas de construcción de paz, trabaja en el Museo Casa de la Memoria, en el área de vínculo y construcción de lazos sociales. Yuri tiene un trabajo muy bonito que tuvimos la posibilidad de compartir sobre subjetividades y construcción de paz, una propuesta rickeriana que yo creo que ha alimentado muchas reflexiones sobre lo que hacemos en estos procesos en la ciudad. Y para la ciudad de Medellín, el Museo Casa de la Memoria es un lugar en el que convergen muchas de esas propuestas alternativas de construcción de ciudad. Por eso es tan importante que nos acompañe Yuri hoy. Y finalmente, en el panel de invitadas e invitados está nuestro querido Óscar Manuel Cárdenas, a quien tuve el placer de conocer hace algunos años en trabajo comunitario. Óscar es sociólogo, magíster en ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad, es investigador universitario, integrante de Raíces, del colectivo de memoria histórica y del proceso de memoria y paz territorial de la comuna nororiental, de la zona nororiental de Medellín. Óscar ha hecho un trabajo bellísimo con el tema de memoria también, pero además de eso, Óscar tiene una cosa que siempre nos ha parecido maravilloso y es la lectura de los territorios, la lectura desde y con la gente para poder pensar las alternativas de desarrollo. Así que, Óscar, mil gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, finalmente está nuestro querido moderador, Juan Camilo Arias. Juan Camilo, como les decía ahorita, es profesor de la maestría en Educación y Derechos Humanos, próximo a titularse como doctor en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional. Y bueno, Camilo tiene un trabajo muy interesante sobre la reflexión sobre el Estado, la reflexión sobre el neoliberalismo y sobre cómo el sistema neoliberal ha transformado las visiones del desarrollo y las prácticas del desarrollo en América Latina. Así que, ¿quién mejor que Camilo para moderar este espacio? Yo dejo hasta aquí. Les agradezco nuevamente que nos acompañen hoy y bueno, ya de la mano de Camilo se conducirá entonces este espacio. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, querida Alexa, y le extiendo un cálido saludo
a nuestros participantes, pero también a todos y todas las personas que van a estar conectadas a este momento de diálogo, ¿cierto? Digamos que yo voy a estar un poco llevando como el ritmo de la conversación, pero la invitación es a que tengamos un encuentro amistoso, un encuentro también que desde la palabra nos permita tratar de comprender como en su complejidad, no solamente lo que implica una ciudad que ha adquirido las dinámicas de Medellín, ¿sí? Que como nos enunciaba Alexa hace momentos, es una ciudad compleja, pero es una ciudad también de contrastes, ¿cierto? Es una ciudad en la que difícilmente podríamos concebir sus procesos en términos de blanco, negro, sino que hay numerosas tensiones que se ven reflejadas en la coexistencia entre el conflicto, pero también de iniciativas de paz. Sí, se ve evidenciada en una ciudad que se perfila hacia la innovación, pero que al mismo tiempo presenta niveles de desigualdad e injusticia social importantes, ¿cierto? Y bueno, finalmente también complejidad que podemos observar en las distintas apreciaciones que hay sobre el desarrollo, ¿cierto? Y lo que implican también las tensiones entre estas distintas formas de concebirlo. De tal manera que nos gustaría iniciar esta reflexión con un diálogo, invitándoles a que pensemos un tópico que para nosotros ha sido importante poner sobre la mesa, y es desde sus visiones, que son visiones que vemos que provienen de distintos ámbitos, ¿sí? Que abarcan la academia, que abarcan la institucionalidad, pero que también abarcan los territorios. ¿Sí? Para nosotros sería importante invitarles a reflexionar un poco en esta primera parte con respecto a lo que ha implicado para la ciudad de Medellín pensar el desarrollo e implementar políticas en esta dirección durante las últimas décadas, ¿cierto? Quisiéramos como que cada uno desde su lugar de enunciación, desde su experiencia, ¿sí? Nos contara un poco sobre cuál ha sido, ¿sí? Ese impacto para la ciudad, o estos impactos o estas implicaciones, ¿sí? Para una ciudad de la naturaleza de Medellín, ¿sí? Pensar y caminar en función del desarrollo, de tal manera que quien quiera iniciar, sí, puede pedir la palabra, y aquí estaremos muy gustosos escuchándoles. Entonces, adelante Sonia, Yuri, Oscar, quien quiera como abrir esta primera ronda, queda en toda su posibilidad. Bueno, si quieren arranco yo, que no. Y bueno, ahí vamos como dándole a la conversación. Bueno, yo primero quiero agradecer esta invitación. Me siento pues muy afortunada de estar compartiendo esta conversación con las personas con las que estoy en este momento. Y quisiera como comenzar diciendo que esta ciudad, la expansión de la ciudad de Medellín, creo que es muy importante prestarle atención, sobre todo por allá en los años 70, cuando hay como un proceso de desplazamiento masivo, pero también gota a gota, de diferentes tipos de poblaciones a nivel nacional y también a nivel regional. Población afrodescendiente, población indígena, campesinos y demás, que empiezan a poblar paulatinamente esta ciudad, pero al mismo tiempo empieza a existir allí un desorden muy grande, porque esa ciudad que se tenía pensada como una ciudad industrial, una ciudad que estaba en clave de progreso, una ciudad que prometía trabajo y demás, se empieza a desordenar. Y ese desorden yo creo que es muy importante empezarlo a tener en cuenta, porque a medida de que la ciudad de Medellín empieza a poblarse, empiezan a aparecer unas problemáticas que quizás en esas administraciones, en ese momento histórico, no estaban tenidas en cuenta. Entonces Medellín tiene como esta forma de tacita. Digamos que dentro del plan de ordenamiento territorial la ciudad tenía como un ideal muy bonito por allá, muy lejano también, de que el centro de la ciudad pues estuviera ordenado y alrededor pues como que unos barrios, ¿cierto? Yo creo que para uno comprender eso basta con mirar el barrio Laureles, por ejemplo, el barrio Prado, para poder entenderlo. Pero eso no sucedió así y no ha sucedido así todavía. La ciudad empieza a poblarse en sus montañas, a lo que nosotros llamamos periferia, y se empiezan a configurar unos barrios que nacen además desde lo comunitario.
Entonces se empiezan a reunir las comunidades que llegan allí, se empiezan a reunir, a hacer convites, a pensarse cómo sería el acueducto, cómo nos imaginamos el lugar que estamos habitando. Y cuando uno ha caminado los barrios de esta ciudad, se da cuenta la diferencia tan grande que hay del centro, de los barrios que ahorita mencionaba, con la periferia de la ciudad. Y desde allí uno ya empieza a identificar ese distanciamiento social, ese distanciamiento económico que empieza a aparecer dentro de la ciudad. Todo esto yo lo menciono porque, claro, hay una década que tiene una ruptura muy grande aquí en la ciudad de Medellín, en la década de los 80s, que yo creo que eso pues sería tema para todo un día, tema de discusión para todo un día, que ahí pues no me voy a detener mucho, pero claro, cuando uno piensa que es una ciudad que crece en una década, se duplica su población, hay desigualdad, hay un desorden, digamos, en el territorio, van a aparecer otro tipo de configuraciones y no tan positivas. Entonces empieza a aparecer la ilegalidad, la figura de Pablo Escobar, digamos que es un personaje que tiene mucho que ver en los órdenes paraestatales que empiezan a llevarse a cabo en los barrios de Medellín. Y bueno, de eso han hablado muchos autores, por ejemplo, Alonso Salazar cuando habla de la época de la generación perdida, cuando las películas de Víctor Gaviria nos muestran que los jóvenes en Medellín no tenían futuro, no pensaban en el futuro, el libro No nacemos pa' semilla, yo pienso que deja muy claro eso, de que los jóvenes no pensaban en que podían envejecer, en que tenían un proyecto de vida, sino que era como la inmediatez, o sea, esa necesidad de la plata fácil, de los mágicos, de tener a la mamá en un pedestal, por ejemplo, y que el futuro no existía en ese momento para los jóvenes. Lo pongo en el pasado porque la degradación del conflicto también tiene que ver con la degradación de la mirada de la juventud en Medellín, que creo que también es un tema que hay que ponerle la lupa. Pero yo, en clave de desarrollo, me quiero detener en un tema que últimamente me está como sonando mucho en la cabeza, pues que he acompañado personas que habitan este territorio y son los megaproyectos de las obras de interés social. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de conocer Ciudadela Nuevo Occidente, Villas de Santa Fe, Villas del Socorro, y bueno, y la cantidad pues de megaproyectos que se construyeron en la ciudad de Medellín. Eso fue una política de gobierno nacional donde el gobierno nacional estaba buscando entregar alrededor de 100.000 casas, 100.000 viviendas a tres tipos de poblaciones: víctimas de desplazamiento forzado, personas que hayan pues sufrido desastres naturales, o también personas, pues que es un nombre que a mí todavía me cuesta mucho y que se les nombra como pobreza extrema. Entonces estos tres tipos de poblaciones venían a habitar estos megaproyectos. Pero ¿qué pasa? Son edificios, alrededor de 79, 80 edificios, en una zona muy alejada del centro de la ciudad, y hay poblaciones de todo tipo: afrodescendientes, indígenas, personas que habitan la misma ciudad, campesinos, llegan a habitar estos edificios y empiezan a aparecer un montón de preguntas, sobre todo en clave de desarrollo. Por ejemplo, listo, está bien, uno podría decir que de buena fe se entregan estas viviendas que son totalmente gratuitas, pero voy a poner el ejemplo de un campesino, es un ejemplo real, una historia que escuché hace poco, y es que listo, ellos les entregan la casa, les entregan su vivienda en el 5º piso, es un edificio que no tiene ascensores además, y el campesino estaba supremamente frustrado porque el caballo no subía por las escalas donde él vivía. O sea, un asunto tan pequeño como ese, pero tan significativo a la hora de solamente leer el contexto de un territorio. Y no es dar la casa por la casa, ¿cierto? Es pensarse qué tipo de personas van a llegar ahí, cuál va a ser el acompañamiento institucional, qué organizaciones van a estar al lado de enseñándoles, o bueno, enseñándoles, no, acompañándolos en ese proceso, en ese cambio de pensar en propiedad horizontal, por ejemplo, y no vertical, y un montón de asuntos que empiezan a aparecer. Eso por poner un ejemplo, pero hace poco pues estaba en Villas de Santa Fe acompañando un proceso muy bello con una organización allá, y nos contaban que cuando ellos llegaron allá no había un centro de salud cercano, no habían espacios de ocio, de recreación, que también son supremamente importantes para la comunidad. La institución educativa que estaba cerca, no tan cerca, colapsó porque la cantidad eran alrededor de 3.000 familias que llegaron allí. No había posibilidad de tener como escolarización para todos los niños, niñas y adolescentes. Y eso también causó muchos problemas. Y bueno, voy a terminar para que podamos tener el otro espacio,
con algo que me causó mucha curiosidad. Tiene que ver también con esa, pues con ese afán y esa acción con daño que uno a veces hace de creer que está quizás como obrando de buena manera, pero comete un error muy grande, y es que allá en Villas de Santa Fe, en medio de dos unidades, las que son de interés social, otras que no lo son, hay una piscina. Entonces se construyó una piscina con el fin de poder, como mínimo, pensar que era un espacio de encuentro, de ocio y de recreación. Pero, oh sorpresa, cuando le dicen a las personas que habitan ese territorio que tienen que, pues que si quieren usar la piscina deben comprar un vestido de baño y un gorro de baño. Entonces volvemos a lo mismo que pasa con lo del caballo. Eso puede ser muy irrisorio, pero miren el daño tan grande que uno le puede hacer a una comunidad con algo tan mínimo. Si estamos hablando de población en pobreza extrema, de personas que han sido vulnerados sus derechos de múltiples maneras, que tienen un montón de inconvenientes económicos, ¿por dónde van a poder acceder como mínimo a un gorro de baño, cierto? Uno podrá decir, pero ¿cómo así? Pero cosas como esas, por ejemplo, no se tienen en cuenta a la hora de pensar en un proyecto tan importante como el de la vivienda digna, por ejemplo. Entonces la palabra dignidad empieza a tener como unos matices muy complejos a la hora de pensar en esos megaproyectos. Yo quiero poner la conversación y la discusión allí, porque sé que hemos hablado mucho alrededor de las violencias en Medellín, de la juventud en Medellín, de la degradación que han tenido los conflictos en esta ciudad, que aquí han pasado todos los actores armados, que ha sido una ciudad que se ha tenido que pensar muchas formas de emanciparse y de creer en la resistencia y en la paz, pero quería poner como la discusión allí por lo que decía, que últimamente me ha acercado mucho a sus megaproyectos y sobre todo en clave de desarrollo. Siento que puede ser una discusión muy interesante, pensarse cómo verdaderamente uno puede aportar a una sociedad que ya bastante ha sido vulnerada. Entonces, como también uno a veces cree que está haciendo las cosas positivamente y por el contrario, está ocasionando un montón de acciones con daño dentro de la misma comunidad. Muchas gracias, Yuri. Creo que tocas en tu intervención numerosos aspectos que nos dan cuenta como de también de la complejidad y la polisemia misma del término desarrollo, que yo creo que le añadís aquí otro componente que creo yo vale la pena también pensar. Es decir, no solamente hay distintas formas de concebir el desarrollo que podríamos rastrear desde las discusiones sobre política pública y las discusiones teóricas sobre el concepto, ¿cierto? Como las que nos proponen Arturo Escobar, etcétera, sino que además los distintos actores sociales que tenemos en tensión en los territorios, ¿sí? Nos dan también cuenta de formas distintas de concebir el territorio. En este caso podemos ver la tensión que se suscita entre la población y población específica y el Estado. Están entendiendo lo mismo por el desarrollo. Se puede, ¿cierto? Y esto creo que es un debate ya importante en esta discusión, y es, ¿se puede pensar un desarrollo homogéneo y homogeneizante? ¿Puede haber una sola visión del desarrollo, ¿sí? Que se implemente de casi como a partir de una teleología con un fin que se puede prever hasta cierto punto en todos los lugares, ¿cierto? Yo creo que tu intervención ya nos introduce acá dudas bien interesantes, ¿sí? Con respecto a la importancia de formas diferenciadas, ¿sí? Y situadas y localizadas de concebir el desarrollo, porque ciertamente no solamente no vamos a lograr fácilmente un consenso, ¿cierto? La discusión teórica y política, sino además entre los actores mismos que lo están viviendo con respecto a la idea del desarrollo. Entonces, muchas gracias, Yuri. Creo que abrís elementos bien interesantes para la conversación, y le cedo la palabra a Oscar o a Sonia si quieren agregar algo como con respecto a esta serie de problemáticas que nos enuncia Yuri. Gracias, Oscar. Adelante, y si quieres puedes seguir, que vi que abriste el microfonito, ¿sí? Y si que, o bueno, inicia Sonia. Perfecto. Dale, Sonia, si quieres inicias y luego Oscar sigue. Dale, sigo yo. No hay problema, Liz. ¿Me escuchan bien? Perfecto, te escuchamos, Oscar. Bueno, Yuri pone una amalgama de temas muy interesantes desde, digamos, la época clásica, de la conformación de la ciudad, que me parece interesante
a la hora de comprender hoy cómo se está pensando Medellín en términos de desarrollo, en términos de planificación, en términos también de ordenamiento, ¿cierto? Que es, digamos, la manera en que hoy se entiende la ciudad, ordenar una ciudad específicamente para cierto tipo de población, ¿cierto? Y también, de otro lado, esos otros o esas otras que están en las laderas, que están en las franjas medias de la ciudad, también con unas formas muy específicas de entender el desarrollo y las formas de construcción de territorialidad que en estos momentos están pues, ganando mucho terreno también en la ciudad, no solamente desde el discurso, sino también desde la acción concreta allá arriba en los territorios. Quería empezar un poco alrededor de esa pregunta, que es una pregunta bastante genérica, pero considero que es muy importante, porque en Medellín se han dado distintas formas de entender el desarrollo, ¿cierto? Y distintas formas de entender el ordenamiento de la ciudad. Cuando uno se va a la literatura de principios del siglo XX, uno ve que ya hay unos primeros migrantes en la ciudad, ¿cierto? Ya van llegando familias y personas de distintas regiones del departamento, distintas regiones del país, hacia una ciudad que está en crecimiento, que tiene una vocación industrializada, que tiene una idea muy concreta hacia dónde ir, distinta a otras ciudades del país, ¿cierto? Una idea o una organización muy empresarial, una visión muy empresarial de ese orden, si se quiere, y un territorio que hay que ocupar y un territorio al cual hay que sacarle el mayor provecho. Ese siglo XX, ¿cierto? A mí me parece fundamental porque pone en discusión y pone sobre la mesa qué modelo de ciudad se piensa construir. Ahorita Yuri hablaba de Laureles y hablaba de esos barrios que ya tienen unas formas de planificación, ¿cierto? Que tienen las circulares, que tienen, digamos, esa visión muy francesa de la urbanización. Pero también está, por ejemplo, algo que me parece fundamental y es un hito en Medellín, y es partir casi que la ciudad en dos. Sabemos que nos atraviesa un río, ¿cierto? Pero poner una linealidad en ese río, recuperar zonas humedales, esas zonas que habían al lado de los ríos, al lado del río, perdón, y poderla planificar, eso marcó un precedente importante en términos de, bueno, es que queremos ver una ciudad centrificada, ¿cierto? Una ciudad que está aquí y que va a ir creciendo, pero que va a ir creciendo a nuestra manera, ¿no? Bajo una visión ya muy proyectada. Yuri también hablaba algo, y me va a apoyar mucho en ti, Yuri, porque marcas y pones unos hechos y yo los llamo unos hitos fundamentales, porque la migración forzada en Colombia, que no explotó en los años 90, no explotó en los años 80, no explotó desde los 60 a partir de la violencia que se generó en los campos, posibilitó también que esas familias que llegaban de manera masiva, que llegaban de manera gota a gota, pues empezaran a tener influencia en el territorio. Y esa influencia en un principio fue dándose en la parte central de la ciudad y luego se fue yendo hacia los bordes, ¿cierto? Eso obligó a la ciudad a que ciertos años, pues se han dado más o menos hasta 1993, unos 14 ampliaciones del perímetro urbano. Eso es mucho, ¿cierto? Eso quiere decir que, claro, la ciudad se va expandiendo, pero no se va expandiendo porque sí, se va expandiendo porque sencillamente han llegado, no solamente a Medellín, sino a las otras grandes ciudades del país, una cantidad de personas de los campos que no tenían intención de llegar. En su mayoría no tenían intención de llegar porque resulta que hay un conflicto nacional que los obligó y nos obligó hasta llegar a la ciudad de una manera
bastante compleja porque no lo teníamos planeado. Cuando uno no planea nada, pues sencillamente le va mal casi siempre. ¿Sí? Entonces, esa manera de llegar, pues contrastó mucho con las formas en que se venía ordenando la ciudad. Yo leía un artículo de prensa del colombiano, creo que del colombiano, de 1974. Hablaban de un cordón verde en ese momento. En ese momento decían, queremos generar en los bordes de la ciudad, todavía no estaban, digamos, tan llenos de casitas y de callecitas, una despensa de alimentos, ¿no? Para la ciudad. Queremos hacer eso. Y lo queremos hacer con las familias que ya están allí instaladas, es decir, familias campesinas que estaban ocupando unos terrenos que ni siquiera eran del municipio. Aquí todavía tenemos terrenos privados, de los Koch, de los Ramírez Jones, de los Restrepo, ¿cierto? Hay unas familias que todavía hoy siguen siendo dueñas y propietarias de la tierra en Medellín, ¿cierto? Entonces, eran esas familias. ¿Qué quería hacer el municipio en ese momento? ¿No? Tenemos eso de hortalizas y tenemos eso de comida y no tenemos que exportar, no tenemos que traer comida de otros lados, sino que aquí la ciudad nos abastece, ¿cierto? La misma montaña nos abastece. Eso se rompió claramente con la llegada masiva de población, ¿cierto? Y eso posibilitó también que se generaran unas estrategias bastante coercitivas hacia esa población que venía llegando. Entonces uno escucha en las historias de barrio de aquí en Medellín se hicieron, para poner un poco un contexto, unos concursos sobre escritura de historias barriales. La primera fue en el 86, otra en el 89 y otra en el 94. Cuando uno abre esas historias, que es como abrir la caja de Pandora, es una cosa maravillosa. Uno ve que están o sea, las historias escritas a mano, las historias escritas en máquina de escribir, las fotografías, pero lo que importa allí son los relatos. Entonces la mayoría de los relatos dicen, no, nosotros llegamos, nos apropiamos, ¿cierto? Nos tomamos un terreno, en ese momento esas historias hablan de Pablo VI, está hablando de barrios decomunados de la parte baja, está hablando de los barrios que ahorita Aranjuez, Campo Valdés, ¿cierto? Que son mínimamente barrios planificados entre comillas, no todavía encuentro las calles amplias, distinto a los barrios que están más arriba. Y decían, no, llegaban los carabineros, policías en caballo, nos tumbaban el rancho y la estrategia de nosotros era ¿cuál? Volver a levantar hasta que uno de los dos se cansara, ¿cierto? Esa fue una de las estrategias que se utilizaron desde hace rato en Medellín para poder conformar los barrios que conocemos, que ahorita hacen parte de esa formalidad que tiene la ciudad, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que es algo fundamental y es, bueno, ¿qué hacía que la gente se quedara en la ciudad? ¿Por qué la gente no se regresó nunca a sus territorios? ¿Cierto? Esa pregunta es, digamos, entre comillas, fácil de responder y tiene que ver precisamente con el contexto nacional. No había manera de regresar, ¿cierto? O porque nos quitaron la tierra, o porque sencillamente no hay condiciones de seguridad para regresar, ¿cierto? Y porque sencillamente ya en este lugar pues generamos unas formas de apropiación, unas formas de acción colectiva que nos permitían mínimamente mantenernos en comunidad, ¿cierto? Y ahorita, yo creo que más adelante vamos a hablar un poco del convite y esa estrategia de convite, cómo ayudó a fortalecer los lazos comunitarios y societales y cómo posibilitó permanecer en los territorios. Pero además algo que me parece fundamental es listo. Ya cuando entra todo este modelo capitalista neoliberal en los años 90 para pensarse la ciudad, y precisamente ahí es donde entra en los años 90, entra el POT, ¿cierto? Entonces, bueno, esa estrategia nacional de organización territorial llega a lo local y cómo eso empieza a conversar, ¿cierto? Y cómo también a nivel territorial, lo que ya somos como barrio, como comunidad, como esa esencia que de cierta manera posibilita ser ya en la ciudad y no pensarnos ya en el campo, sino en la ciudad, también genera unas estrategias muy interesantes alrededor de planificar el territorio y planificar el barrio. Yo tengo una
una disputa interna, y yo creo que todos estamos aquí la tenemos frente a esa idea de lo formal y lo informal, ¿cierto? Ante lo planificado y lo no planificado, y cómo lo planificado se sobrepone hacia eso no planificado, ¿cierto? Entonces, esa discusión inició en ese momento, ¿cierto? En los años 90, y a partir de la imposición en su mayoría del TOT en los territorios. Entonces, creo que esa apertura de la ciudad neoliberal, de la ciudad vista como vendible, como estética, como globalizada, también genera unos precedentes importantes a la hora de generar y entender de cierta manera y comprender los procesos territoriales que también se están pensando en los territorios desde hace rato. Dejo ahí para hablar. Perfecto, Oscar. Creo que también nos introducís aquí elementos bien interesantes que le dan continuidad a la reflexión inicialmente expuesta por Yuri. Yo creo que sobre todo estas tensiones entre la política pública de ordenamiento territorial y las realidades que se viven en los territorios nos van dando también un ambiente interesante para comprender como las dinámicas y conflictos que también pueden estar asociadas al mismo, sobre todo pues esto que señalás, la difícil coincidencia entre la ciudad formal y la ciudad real, ¿cierto? Entre la ciudad planeada y lo imprevisto del conflicto, lo imprevisto de las relaciones sociales complejas que tenemos en una ciudad que sí, parcialmente ha sido ordenada, ha sido proyectada, pero que también ha sido autogestionada, y creo que es importante insistir como en este término, porque por un lado encontramos la ciudad que planifica la administración, sí, pero también por el otro, la ciudad que están construyendo y tejiendo en los territorios, ¿cierto? En las comunidades, para defender esos territorios, ¿cierto? Entonces me parece que es un elemento también importante. Yo voy a estar de ahora en adelante siendo también una especie de puente entre lo que las personas que nos están escuchando van también preguntándonos, etcétera, de tal manera que vamos a tener algunas preguntas que van a emerger, ¿cierto? Después de esta yo voy a tratar de recogerlas e invitarles también a que tratemos de describir muy bien los lugares, las zonas en las que estamos. No tenemos en este momento un apoyo visual, pero tenemos afortunadamente la experiencia de ustedes, la visión de ustedes. Entonces también invitarles mucho a que nos describan en sus palabras esa Medellín que viven, ¿cierto? Y esa Medellín que han vivido y esa Medellín en la que han encontrado esta compleja trama a propósito del desarrollo, ¿cierto? Entonces, te doy la palabra, Sonia, quedamos a tu disposición para cerrar esta primera ronda, pero sí, es absolutamente importante, después de las provocadoras palabras de Oscar, de Yuri, ¿sí? También entender tu visión y escuchar tu visión, así que adelante, Sonia. Bien, muy buenos días. Muchas gracias pues a la universidad y a todas las personas que nos están acompañando hoy en esta conversación. Bueno, lo bueno de intervenir después de estas dos provocaciones es que hay hilos que nos podemos ir como conectando para comprender cómo esta discusión sobre las visiones críticas del desarrollo en la ciudad de Medellín. Bueno, yo me quiero como agarrar de varios elementos ya planteados y a ver si de pronto por ahí vamos buscando como una suerte también de comunes. Lo primero es decir que, bueno, alrededor del desarrollo, pues hay dos cosas o dos elementos que son muy importantes, tanto para la institucionalidad, tanto para la comunidad, tanto para la academia, como para el empresariado mismo en una ciudad como Medellín, que es la segunda, digamos, ciudad más importante, se podría decir, en Colombia, después de la capital, Bogotá. Esos elementos son la planeación, que ya ustedes lo han nombrado, y la participación, ¿cierto? Son dos cosas que están directamente relacionadas con el desarrollo de una ciudad como Medellín. Lo primero entonces también es decir que alrededor de la planeación, digamos, esta ciudad es una ciudad rica en procesos de planeación. Es más, uno podría decir que tiene algunos excesos incluso de procesos de planeación que se han quedado en
eso, en la construcción inicial de una fase, digámoslo así, técnica o pensar alrededor del desarrollo, pero que no han podido, digamos, pasar a una segunda o tercera fase de implementación o de gestión, digamos, de recursos alrededor de esa planeación. Entonces, esta es una ciudad que planea desde, digamos, aquí se propone que hablemos de las últimas décadas, uno pudiera hablar pues de 2000 en adelante, pero como ya lo nombraban los compañeros anteriormente, esta es una ciudad que desde los años 90 o antes, yo nombraba ha pensado procesos de desarrollo, ha planeado, donde construye su industria, donde construye, digamos, el territorio para la habitación, digámoslo así. Entonces, esta ciudad es una ciudad de 16 comunas urbanas, 5 corregimientos, 16 comunas urbanas, económica, social, atravesada también por lo que condiciona lo que él contaba, el río, ¿cierto? Un río que atraviesa la ciudad y que vuelve esta ciudad, digámoslo así, como en la ciudad del norte, la ciudad del sur, la ciudad del occidente y la ciudad del oriente, digámoslo así. Y los corregimientos, que son 5, que además son más grandes, son territorios casi que invisibles para esta ciudad, por más esfuerzos que se hayan hecho de visibilizarlos, de contarlos, de nombrarlos, en ese mapa que de pronto la gente puede estar viendo, en ese mapa mismo vemos que no están ahí los corregimientos. Ahí están visibilizadas las 16 comunas. Un mapa te muestra los 5 corregimientos. Casi ningún mapa en esta ciudad de Medellín muestra lo que significa una ciudad de 16 comunas urbanas y 5 corregimientos. Entonces, en esa lógica, digámoslo así, de cómo se planea la ciudad, les decía que esta ciudad es una ciudad rica en planeación. Se han hecho procesos de planeación desde los años 90, por ejemplo, fue muy importante el proceso de planeación comunitaria. Las primeras zonas, digámoslo así, o comunas que iniciaron sus procesos de planeación fueron las zonas nororiental, noroccidental y la comuna 13, es decir, los barrios donde ellos ya han caracterizado un poco que son como los barrios de la periferia de la ciudad, digámoslo así, y ya desde esa época habían planes zonales, incluso, digamos, de amplia visión, ¿cierto? De incluso integrar territorios. Por eso aquí en esta ciudad también hay un debate o todavía hay una confusión con respecto a la división político-administrativa, porque a veces también decimos la comuna nororiental. De hecho, ellos se reivindican como la comuna porque desde los 90 ellos se pensaron como una sola zona. Pero realmente la zona nororiental, en su división político-administrativa, se compone por 4 comunas, la comuna 1 Popular, la comuna 2 Santa Cruz, la comuna 3 Manrique y la comuna 4 Aranjuez. Desde los 90 ellos ya tenían un ejercicio de planeación zonal que implicaba pensar la zona nororiental de la ciudad. Bueno, eso digamos para decir que, por ejemplo, a nivel comunitario, esta ciudad ha tenido grandes, digamos, y significativos procesos de planeación y de participación. Para darme un contexto a nivel interinstitucional, es bueno como también nombrar rápidamente que esta ciudad se rige por un sistema democrático, ¿cierto? Como todas las ciudades de Colombia, que tiene gobiernos de 4 años. Cada 4 años hay un cambio de gobierno. Y en esos cambios de gobierno, un poco, incluso desde, como decían ahorita, siguiendo un poco la línea que ustedes sugieren de las últimas décadas, desde el año 2001 en adelante, esta ciudad, los planes de desarrollo construidos por las administraciones que han, digamos, pasado por este proceso, han instituido unos nombres, ¿cierto?, que le dan también una lógica del desarrollo y que construyen unos imaginarios, así como lo nombra Yuri también. Es decir, esta es una ciudad que desde siempre se ha nombrado como la ciudad competitiva, la ciudad sostenible, la ciudad innovadora, la ciudad cultural, la ciudad que tiene, digamos, todas esas condiciones, pero que, digamos, realmente
es un proceso que ha estado un poco desligado o muy desligado de esa planeación comunitaria, ¿cierto? Entonces son planes de desarrollo que cada 4 años instituyen un discurso, un imaginario alrededor de lo que se espera que sea Medellín. Claro, han habido avances, esta es una ciudad que ha crecido, que ha tenido grandes inversiones, como lo decían también mis antecesores, en megaproyectos, en megaconstrucciones, tiene también un sistema, digamos, de transporte que ha ido evolucionando, digámoslo así, pero en efecto esas visiones del desarrollo son visiones muy desconectadas de las visiones de la planeación comunitaria, que por demás también se han nombrado es como territorios solidarios, territorios equitativos, territorios que respetan los derechos humanos. Por ejemplo, la Comuna 3 tiene un plan de desarrollo con el enfoque de los derechos humanos, y la Comuna 4 también la tuvo en sus inicios. Y también, digamos, han ido pensando esos territorios de manera muy distinta, ¿cierto? Entonces, cada 4 años, la administración, digamos, la institucionalidad, lo que hace es vender, digamos, como construir un discurso, una línea discursiva, que lo que hace es pensar que esta ciudad cada vez va mejorando, ¿cierto? Pero que eso no es, digamos, del todo real y concreto para la comunidad y para la ciudadanía de Medellín. El empresariado también ha hecho su trabajo. El empresariado ha tenido momentos, digamos, o periodos de conversación con la institucionalidad, con la comunidad, va haciendo sus esfuerzos y poniendo sus recursos en determinados territorios o en determinados temas, pero digámoslo así, que tampoco ha sabido leer, digamos, las condiciones institucionales o de los recursos públicos o de la apuesta pública y los intereses de la comunidad, de la ciudadanía, digamos, de a pie. Entonces son como 3 visiones, ¿cierto?, que han imperado en Medellín, que han tenido su lugar, que se han desarrollado, pero que no han tenido la posibilidad de conversar o de encontrar un acuerdo como para que fuera una apuesta de desarrollo, digamos, sólida, que le permitiera a los 3 sectores poner sus miradas, digamos, y concretarlas en apuestas, en proyectos concretos de mediano y largo plazo. Entonces ahí creo que es muy importante como entender, dimensionar que es una ciudad rica en planeación, rica en procesos de participación, pero que hay como una, yo no sé si estaría bien decir que hay una coexistencia, porque en realidad lo que siento es que son tres escenarios muy distintos que no logran, digamos, conversar. Yo recuerdo, ¿cierto?, que de pronto por allá en el 2004, tal vez en el periodo 2004-2008, han habido esfuerzos, digámoslo así, esfuerzos o intentos de conversaciones donde, digamos, todos esos actores confluyen. Pero no, en este momento no veo un escenario como esos que se intentó en ese tiempo. Nombro esto de 2004, 2007, 2008, porque es lo que más recuerdo como en lo que se haya podido generar un debate y una construcción de una visión del desarrollo. Eran los congresos ciudadanos. En los congresos ciudadanos estaba la institucionalidad, estaba la comunidad, estaba el empresariado, e intentaron darse debates alrededor de cuál era la visión acerca de los diferentes temas, la salud, la educación, la economía, etcétera, etcétera. Pero no pasó, digamos, de esos debates, y no se volvieron a dar espacios como esos. Hoy en día, digamos que tanto las universidades, la comunidad, la institucionalidad, el empresariado, lo que han es como desarrollado sus propias apuestas, y lo que han es como más bien dedicado sus esfuerzos a desarrollar sus apuestas, pero no hay un escenario que hoy logre recoger esos debates en uno solo, o que logre buscar un acuerdo, digamos, entre esos actores. Yo creo que sigue siendo, además de estar de acuerdo con los planteamientos que hacen mis compañeros, en que esta ciudad también ha sido planeada, pensada, construida en una lógica centralista, ¿cierto? Con ejemplos como lo nombraban ellos, y con lo que les acabo de aclarar ahorita. Somos 16 comunas y 5 corregimientos.
Y, por ejemplo, cualquier corregimiento, cualquiera, son San Sebastián de Palmitas, que es el más rural de todos, Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena. Cualquiera de esos 3 corregimientos, las personas que vivan allá, o incluso los servidores públicos que se desplacen allá para hacer alguna visita técnica o algo, dicen ir a Medellín. Voy para Medellín, o es que me voy ya porque es que la llegada a Medellín, como si no estuvieran en Medellín. Entonces, la visión de desarrollo realmente es muy centralista, muy desligada de las lógicas rurales, muy adultocéntrica también. Los debates de la participación nos evidencian que hay un gran distanciamiento entre las visiones de los jóvenes, los niños y las niñas. Realmente aquí estamos hablando de unas visiones muy adultocéntricas del desarrollo y que se diga de las visiones, digamos, que comparten o que respetan la diferencia. Yo recuerdo también, como por nombrar algo así muy práctico, como lo han hecho los compañeros, que en un debate sobre la representación de los diferentes sectores que participan en la ciudad, donde, digamos, aquí se ha ido como orientando que existen en cada territorio un sector de niñez, un sector de juventud, un sector de mujeres, un sector de adultos mayores, un sector de deportes, de salud, de recreación, etc. Es decir, la organización y la participación se va como compartimentando. Recuerdo un debate en una comuna donde algún representante de la comunidad, de alguna instancia, digamos, de participación, como las que aquí conocemos, como las juntas de acción comunal, las juntas administradoras locales, que son como organizaciones e instancias que son muy reconocidas en los territorios, decían, no, es que aquí no hay gays, aquí no hay necesidad de hacer convocatoria para la representación de diversidad, porque es que aquí no hay gays, en una comuna que tiene cientos de habitantes. Entonces, es la incapacidad para pensar el desarrollo, la representación, la participación y la planeación, digamos, como también ponerlo sobre la mesa, porque si bien hay muchos procesos de planeación históricos, nombraba también Oscar el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, es decir, la ley que dice dónde se construye vivienda, dónde se autoriza comercio, por dónde pasan, digamos, ciertas construcciones. Ese proceso es súper bueno, súper técnico, pero nadie lo conoce, es muy difícil, digamos, que las instituciones lo acojan para pensar sus procesos de inversión. Entonces somos muy ricos en procesos de planeación, de participación, pero eso no se ha logrado, digamos, articular, y yo creo que hoy no hay un escenario donde realmente todas esas visiones se vayan poniendo para encontrar un acuerdo, o por lo menos para poner sobre la mesa esas diferentes visiones del desarrollo. Quería solamente nombrar, también hay como para conectar eso último que les estaba diciendo, porque hay una pregunta relacionada con la política pública de jóvenes, y yo creo que incluso con esto que les estoy contando, de que estamos en una ciudad de 16 comunas, 5 corregimientos, diversos grupos poblacionales, diversos desarrollos de políticas públicas, hoy estamos realmente ante un escenario en el que hay muchas políticas públicas, todos tenemos política pública, un dicho, digamos, que se ha conocido digamos, en el ambiente institucional, incluso comunitario, es una política pública, no se le niega a nadie, ¿cierto? Entonces tienen política pública las mujeres, los jóvenes, los indígenas, la comunidad afro, los adultos mayores, pero lo que está pasando es que en efecto cada grupo poblacional da sus debates, pone sus apuestas, pero realmente no hay oídos, ¿cierto?, articuladores, y no hay conversación hoy, diría yo, de manera muy respetuosa, porque cada proceso es rico en debate, en tiempo, en representación, en esfuerzos de esas comunidades, pero yo siento que hoy no hay un escenario que logre conversar y poner como a concretar esas apuestas que se han planteado, tanto desde los procesos de planeación como desde los procesos de participación y la construcción de las políticas públicas. Dejaría por ahí para que podamos avanzar en la segunda ronda. Gracias.
Sí, adelante, Oscar, Yo adelante. quería decir algo en relación a la pregunta sobre la política pública de juventud. Desde la segunda mitad de los años 90 es que se empieza en Medellín, en términos institucionales, a pensar las juventudes realmente. Antes, no, ¿cierto? Antes, pues apenas en el 96 más o menos, 97, se crea una oficina de juventud, ¿cierto? Se empieza pues como a institucionalizar de cierta manera la juventud como esa población, esa línea de vida que es fundamental para la ciudad y que venía siendo justo en los años 80 y 90 los más afectados por la criminalidad urbana, ¿cierto? Entonces, los más y más afectadas. Entonces, creo que somos muy nuevos, ¿cierto? Todavía en términos no solamente comunitarios, sino también desde los gobiernos, distintos gobiernos, en pensar de una manera real, concreta, contextualizada las juventudes. Ahorita Sonia hablaba de los corregimientos y parece que en los corregimientos no hubiesen jóvenes a veces, ¿cierto? Ahorita en Secretaría de la Juventud hay ya programas que están dirigidos a las juventudes rurales. Sin embargo, yo creo que ahí todavía se quedan cortos todavía los programas, los proyectos que van dirigidos a la población joven, porque, bueno, primero falta más voluntad política, pero también más recursos que puedan acompañar esos trayectos y esas formas de habitar también los territorios rurales desde las juventudes, que ha sido también un debate fuerte en relación a, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes rurales? ¿Por qué se están viniendo para la ciudad? ¿Qué pasa ya que no se están generando las garantías necesarias? Hay falencias de todo tipo. Pero yo creo pues que también hay unas organizaciones y un poder juvenil que uno lo ve en todos los corregimientos también de, bueno, aquí tenemos otras estrategias para permanecer, sin embargo sí necesitamos pues como de todo ese apoyo externo que posibilite también que todas esas ideas, que todos esos proyectos se puedan afincar y puedan ser, ¿cierto? Entonces quería hacer como esa anotación en relación pues como a todo ese historial que apenas es muy nuevo en relación a la atención a los jóvenes. Y la política pública también yo creo como texto, ¿cierto? Es muy bonito, como la constitución política, como todo lo que hay en Colombia, lo que hay en la ciudad. Sin embargo, es un asunto, o sea, dentro de la idea del desarrollo y dentro de cómo el desarrollo logra estar en la base, pues también eso requiere recursos, ¿cierto? Y si no hay recursos, pues es muy difícil. Y no solamente recursos, sino una ética el manejo de los recursos que posibilite llegar, pues que posibilite que lleguen a la población que debe llegar de la manera más digna posible. Gracias, Oscar, también por esa reflexión a propósito de una de las inquietudes que de manera interna se nos habían hecho, contarles que son numerosos los interrogantes que en este momento están suscitando entre el público, las personas que nos están escuchando. Yo trataré de ir recogiendo algunos de ellos también y plantearlos sobre la mesa, porque creo que hace parte del ejercicio que hoy nos convoca, ¿cierto? Reunirnos también a discutir y a pensar a propósito de temas que definitivamente nos atraviesan como sociedad, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, una prueba de ello pues, es lo que nos acaba de traer Oscar con lo que uno podría decir, la invención de la juventud para la ciudad, ¿cierto? Que la juventud podemos darla como una categoría dada, pero resulta que es una categoría histórica y política también, ¿cierto? Y no es una palabra que tenga pues una acepción, yo creo que ninguna, pero en particular en este tipo de temas, sí, es muy importante también concebir como esos distintos momentos históricos y no dejar por sentado ningún elemento. Creo que eso es un llamado sumamente importante que vinculo también, ¿cierto? Con varios de los elementos que sobre la mesa nos plantea Sonia. Yo creo que ahí hay una reflexión muy importante, ¿cierto? Que nos dejas en torno a esas tres visiones del desarrollo, ¿sí? De estos tres actores que señalas como actores fundamentales, que son el Estado, la empresa y la comunidad, ¿cierto? Tenemos aquí tres actores, ¿sí? Que no siempre han logrado
conversar, ¿cierto? Y entre los cuales lo que ha sucedido más bien es que se ha impuesto una visión del desarrollo que tú aclaras como una visión centralista, ¿cierto? Pero que ese centralismo creo que también podemos relacionar con una visión todavía excluyente con respecto a la complejidad de las dinámicas que hay en los territorios, ¿cierto? Y hacer énfasis también en este sentido de por qué durante las últimas décadas, ¿cierto? Porque el concepto del desarrollo, a partir del contexto de la crisis de la deuda que nos enunciaba Yuri en su intervención hablando de los 80, ¿cierto? Porque surge justamente en este concepto o se resignifica el concepto de desarrollo, ¿sí? Justamente en el momento en el que se está difundiendo también el neoliberalismo como pensamiento, como doctrina y como política en toda la región, ¿cierto? Y lo que de pronto implica para Medellín, ¿sí? Empezar a concebirse como una ciudad empresa, ¿sí? O qué tensiones nos implica también asumir la ciudad como una empresa, ¿sí? Y creo que eso también nos deja acá preguntas sumamente importantes y sobre todo el indicio de que desarrollo no necesariamente es sinónimo de crecimiento económico, ¿sí? Que el crecimiento económico puede ser un componente, ¿sí? Dentro de lo que estamos acá discutiendo, pero la complejidad de la sociedad, ¿cierto? Nos obliga también a concebir desde una perspectiva sumamente más amplia, incluso diría uno, con escala social, ¿sí? Un desarrollo a escala humana en múltiples dimensiones, como como la educación, ¿cierto? La cultura y otros dominios que de pronto se le pueden escapar a una visión reduccionista en términos económicos, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un abanico bien interesante de sendas por las cuales hemos trasegado y podemos seguir trasegando, ¿sí? En este momento hay una pregunta que yo quisiera compartirles, creo que amerita bastante, ¿cierto? Sobre todo teniendo el contexto de la actual Colombia, luego de varias décadas de conflicto armado, haber hecho un intento importante por caminar en la dirección de finalizar este conflicto, ¿cierto? Entonces, con esto de trasfondo, ¿sí? Con este complejo problema que ustedes ya han enunciado, por ejemplo, en lo que implica la dificultad de planear una ciudad, ¿cierto? Pero que está inmersa en dinámicas de conflicto, recibiendo personas migrantes y expulsando también otras, ¿cierto? Es una lógica de ingreso y expulso, unas selectividades sumamente complejas hay allí en medio, ¿sí? Que hacen que se planee en una dirección, pero que la realidad finalmente nos conduzca hacia otra ciudad imprevista a la planeada, ¿cierto? Y entonces, teniendo ese conflicto y lo que ha significado el intento de ponerle fin a ese conflicto armado, ¿sí? Quisiera preguntarles cómo se relacionan estas diferentes visiones del desarrollo con los procesos de construcción de paz, memoria, reconciliación y no repetición. ¿Qué tiene que decirnos el desarrollo a la hora de pensar, repensar y, digámoslo, superar este conflicto? No sé quién quisiera tomar la palabra, si Oscar, Sonia, Yuri, adelante, están en su casa. Oscar, adelante. ¿Vamos en el mismo orden o...? Listo, vamos en el mismo orden. Adelante, Yuri, me parece. Bueno, yo quisiera como comenzar con algo que ahorita Sonia mencionaba, con esa palabra coexistencia, que a mí también como que no me suena mucho, porque yo siento que cuando uno habla de relación debe haber un equilibrio y aquí no lo hay evidentemente. O sea, las organizaciones sociales y de víctimas tienen mucho, absolutamente mucho que decirnos a las instituciones, mucho que decirle a las administraciones. Y hay una cosa que es real, yo creo que ya Sonia lo ha mencionado mucho, y es que no son escuchadas a profundidad. O sea, una cosa es que ellas se sienten en un espacio de debate, que pongan sus puntos de vista, pero que finalmente eso se pueda materializar. Entonces, para mí hay unos asuntos que sobreviven y otros que imponen también unas formas de llevarse a cabo, que ahí no hay una coexistencia, pues siento yo como equilibrada. Y eso a mí siento que me preocupa mucho todavía, porque hay muchos escenarios donde nosotros podemos decir lo que pensamos ahora,
En los 80 yo creo que eso no se podía hacer, décadas anteriores. Ahora nosotros podemos ser escuchados, podemos manifestarnos, podemos poner nuestros puntos de vista. Secretaría de Participación, por ejemplo, tiene una base de datos de alrededor de 3.000 organizaciones sociales solo en la ciudad de Medellín. Entonces eso en clave de participación dice demasiado, pero resulta que es una participación que no es efectiva. Ese concepto de participación efectiva está completamente desdibujado, porque los líderes y las lideresas sociales están cansados de decir qué es lo que necesitan y muy preciso en el territorio, pero no son escuchados. Ese concepto de participación, yo estoy completamente de acuerdo con Sonia, que si nosotros queremos hablar en clave de construcción de paz y en clave sobre todo de garantías de no repetición, tiene que ser un concepto abordado con demasiado respeto, porque hay unas arbitrariedades a la hora de pensar en él que a mí todavía me frustran demasiado, porque no hay una escucha efectiva a la hora de pensar en las problemáticas que están en los territorios de esta ciudad. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también quería mencionar que nosotros no somos una ciudad en paz. Yo creo que ya hemos dado un montón de ejemplos de por qué no lo somos y no podríamos serlo cuando permitimos alrededor de 25 operaciones militares en una de las comunas, que es en la Comuna 13. O sea, ¿por dónde se le pasa a una sociedad permitir que el derecho internacional humanitario ya había puesto unos antecedentes de cómo entrar al territorio y se saltan cualquier conducto, atropellan la comunidad como se les da la gana? Y quiero poner en el presente algo que pasó en el 2002, o sea, la última operación militar fue en el 2002, en octubre, pero quiero traerlo al presente porque eso es un asunto que todavía no se ha cerrado. O sea, hay alrededor de 200 personas que todavía están desaparecidas posterior a la operación militar, que yo creo que todavía merita poner el ojo allí. Y ahí, pues quiero como poner el ejemplo de Rubén. Rubén es no recuerdo el apellido de Rubén, creo que él es el subdirector del Centro de Fe y Cultura, pero no recuerdo cuál es el apellido. Él hizo parte de la construcción de un informe para la Comisión de la Verdad de la Comuna 13, que se llama Comuna 13, Memorias de un Territorio en Resistencia. Y Rubén ponía algo que a mí me tiene pues todavía pensando mucho, yo creo que eso fue hace como una semana, 2 semanas, y es que nosotros podemos hablar de informes que ha construido la Comisión de la Verdad, podemos hablar de literatura, podemos hablar de participación y de escucha efectiva, entre comillas, a las organizaciones sociales y de víctimas. Pero él ponía una reflexión que a mí me parece muy importante, y es que nosotros todavía no podemos conocer la historia de esta ciudad en pleno. Hoy por hoy, nosotros como medellinenses no conocemos qué ha pasado a fondo en la Comuna 13, por ejemplo, pues como por poner un ejemplo, porque así sucede en diferentes territorios de la ciudad de Medellín. Entonces yo no sé por dónde, yo no sé por dónde es, yo no sé cuál es la ruta, yo no sé cuál es la conclusión, el medio para poder llegar a una solución que pueda, pues que pueda decirle a la ciudad de Medellín que estamos hablando de construcción de paz. Y eso a mí me cuesta mucho porque ahorita, como decía la profesora Alexandra, yo me pensaba mucho ese concepto de memoria, trabajo en el Museo Casa de la Memoria, y yo siento que la memoria, o sea, ¿para qué la memoria? Si hablamos de un montón de problemáticas sociales, de participación, de la violencia que todavía está muy exacerbada en algunos lugares de la ciudad de Medellín, ¿cuál es la función de la memoria entonces finalmente? ¿Para qué nos sirve a nosotros como medellinenses pensarnos en el concepto de memoria? Que eso a mí todavía como que me retumba mucho, sobre todo porque cuando uno habla de memoria cree que está hablando de construcción de paz y no necesariamente. Eso no tiene ninguna direccionalidad, eso no se equilibra, o sea, la memoria tiene unos asuntos epistemológicos, éticos, políticos planteados, y la construcción de paz pareciera que fuera el fin, pero la memoria no sola es el medio para llegar a ese fin, ¿cierto? Entonces, es más, hay un ejemplo muy claro que yo lo ponía ahorita, y es que cómo es posible que Villas de Santa Fe se le entregó a las familias en el 2015. Entonces, nosotros qué estamos aprendiendo de la historia de la ciudad. Si es un espacio que lleva 6 años con un montón de asuntos que supongo yo están dentro del sentido común, ¿cierto? Que era fácil identificarlos, completamente fácil. Entonces, ¿cómo se nos pasan asuntos como esos? ¿Cómo se le pasa a la administración un asunto como por lo menos pensarse en un espacio de ocio, en que la escuela no era suficiente, o sea, asuntos tan mínimos para hablar de dignificación, de reivindicación de derechos humanos? Entonces, yo no sé qué falta, yo no sé
por dónde se pueda seguir caminando, pero sí tengo muy claro algo, y es que igual que la pregunta por la antropología, que la pregunta por el hombre, es una pregunta inalcanzable, yo creo que también hay una pregunta por esa ciudad que no nos podemos dejar de hacer, siempre. Siempre nos tenemos que seguir pensando esta ciudad en clave de construcción de paz. Así suene un poquito romántico, eso hace mucha falta cuando uno vive escenarios demasiado desesperanzadores. Hace mucha falta seguirse preguntando por dónde cojo esta ciudad, por dónde me la pienso, qué sigo proponiendo, y creo que eso tiene que seguir siendo inalcanzable. Uri, muchas gracias por esa intervención. Yo creo que es provocadora. Creo que nos dejas acá elementos sobre los cuales seguramente vamos a volver en el transcurso, pues, como de los minutos que nos quedan. Haría bastante énfasis en algo muy, muy importante que, dentro de varias cosas que mencionaste, y es justamente la necesidad, o más bien, el cortocircuito, ¿cierto? El momento en el que hay una ruptura entre la comunicación de las necesidades concretas del territorio, ¿sí? Y la institucionalidad. ¿Por qué no se están escuchando esas necesidades concretas? ¿Y por qué es absolutamente indispensable partir de ellas como elementos base para planificar cualquier política pública, para planificar e implementarla, ¿cierto? Y pues, las necesidades concretas que nos expresan los líderes en los territorios, y que harían de la participación algo efectivo, ¿cierto? Harían de la participación algo más allá de un formalismo, ¿sí? Sino realmente la posibilidad de materializar en acciones las necesidades por las que atraviesan las comunidades en los distintos territorios, ¿cierto? Pero también creo que esto es clave a la hora de pensar una agenda de paz y de memoria, ¿sí? Que realmente sea efectiva, ¿sí? Que no se nos quede solamente en la enunciación, en la formalización, sino que incida en la transformación de las inercias de la violencia en los territorios. Entonces, gracias, Yuri. Oscar, para seguir con el orden que teníamos, adelante, tienes la palabra, te escuchamos. No, eso está muy bueno, mejor dicho. Está para rato toda esta conversación. Yo empezaría diciendo que no hay paz, no se construye paz sin una vida digna. Y eso no lo tenemos en muchos de los territorios de Medellín, ¿cierto? Cuando los desplazados de manera masiva llegaron, especialmente en los años 90, y se tomaron las laderas de Medellín, en unos territorios que estaban solos o en unos territorios ya ocupados, y generaron nuevos sectores en los barrios ya formalizados, empezaron a construir de manera autónoma el territorio, ¿cierto? Y lo empezaron, bueno, necesitamos escuela, necesitamos agua, necesitamos energía. Todo se lo consiguieron ellos y ellas solas. Y digo ellas también porque gran parte de la labor y el accionar territorial en esa construcción y en ese trabajo de construcción de barrio fue de la mujer, ¿cierto? Fue la mujer campesina, la mujer afro, la mujer indígena que llegó, ¿cierto? Y eso a mí me parece importante, y nosotros siempre lo decimos, por ejemplo, en La Honda. Aquí al barrio La Honda llegó la mujer con el barrio a cuestas, ¿cierto? Con el barrio encima. Y así ha sido siempre. Hay algo interesante en relación al conflicto armado interno, al conflicto que tiene la ciudad, que todavía sigue siendo exacerbado, que sigue siendo muy, pues, y sigue teniendo mucha conexión, obviamente, pues con el conflicto nacional. Y es que en gran parte de esas operaciones militares, yo ahorita hablaba de las 20 operaciones que se dieron solo en la 13, pero es que fueron más de 200 en toda la ciudad, ¿cierto? Entre ellas, por ejemplo, en Comuna 3, con la operación Estrella 6 y demás, ¿cierto? Que ahorita apenas estamos mirando cuáles fueron los efectos que tuvo esa operación militar en el 2003. Fueron 3 días de operación militar. Todo esto pues, generó también unas lógicas muy tesas alrededor de cómo la ciudad se iba reordenando, reorganizando, como línea definitoria, pues, el conflicto, pues, teniendo como línea del conflicto, ¿no? Ahí pues, pasamos de hablar de desplazamiento rural urbano a hablar de desplazamiento intraurbano, ¿sí?
Y ese desplazamiento interurbano también generó unas transformaciones y unos conflictos en muchos de los territorios, pero también trajo unos beneficios, entre comillas, interesantes por el diálogo de conocimientos y de saberes que también se generó, ¿cierto? Entonces, yo quiero decir con eso un poco es que los territorios, a pesar del Estado, ¿cierto? Los territorios han generado procesos de pacificación importantes. Nosotros los llamamos paces comunitarias, ¿cierto? Han generado diálogos incluso con las organizaciones armadas, donde no ha estado el Estado. Han posibilitado acuerdos, ¿cierto? De pacificación territorial. Bueno, usted creció conmigo, hermano, ¿usted por qué me va a matar? Pues es así de sencillo. Venga, tú sabes, no me meto con vos, miremos aquí cómo generamos también una cierta convivencia, entre comillas, porque es que si no pasa eso, entonces ¿qué es cierto? O sea, es un asunto muy, muy teso que está dentro de esa, no hay que desconocer, no se puede desconocer tampoco que en la ciudad se han generado ese tipo de diálogos un poco más clandestinos, un poco más, pero que han permitido ciertas cosas, ¿cierto? Teniendo claro también que han sido esos jóvenes que están dentro de las bandas, esas que están dentro de los grupos armados, pues de una u otra manera hacen parte, ¿cierto? Hacen parte, también construyen territorios, también se piensa en el territorio. Ahí hay unos asuntos que nos tenemos que pensar también, porque de cierta manera pues influyen, ¿cierto? Hay algo fundamental también que tiene que ver con cómo se ha organizado la gente, cómo se ha organizado los sectores populares para, de cierta manera, proponer modelos de ciudad alternativos, ¿cierto? Al principio había una lucha fuerte frente a esa idea del derecho a la ciudad y es bueno, yo no hago parte, pero voy a seguir siendo parte. O sea, yo no era de aquí, pero ya soy de aquí y necesito conversar con ustedes, municipalidad, con ustedes, academia, con ustedes, empresa privada, cómo vamos a construir esa ciudad. A veces no nos escucharon, listo, pero entonces venga academia, ¿cierto? Se han generado unos diálogos muy importantes y yo sí quiero un poco resaltar eso entre la academia y las organizaciones comunitarias de base, alrededor de pensar formas distintas, ¿cierto? De construir la ciudad. Entonces, han salido cosas muy bacanas en Comuna 8, en Comuna 3, en Comuna 1, alrededor de, bueno, pensémonos el avalúo social. ¿Qué es eso del avalúo social? ¿Cierto? Pensémonos, bueno, es que resulta que hemos estado 20 años, 30 años en este territorio, todavía no somos barrios legalmente formalizados, pero a mí me costó mucho traer el material de mi casa desde 3 kilómetros, 4 kilómetros abajo de la montaña, ¿cierto? Me costó muchísimo hacer la vía, me costó muchísimo poner el acueducto comunitario, ¿sí? Eso tiene un costo y ese costo debe respetarse también en términos de las formas de planificar la ciudad. Pero también miremos y miremos el asunto de además del avalúo social, pues vemos también los barrios, cómo se planifican, cómo nos organizamos aquí, ¿cierto? Nosotros somos de pueblo, listo, nosotros necesitamos una placita interesante, ¿no? Y eso porque no está dentro de los planes de ciudad, dentro de las reformas generales de barrio, ¿cierto? Eso ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Pero también entonces miremos el asunto de los riesgos, ¿cierto? Hay unos riesgos, nosotros, especialmente los barrios de ladera, no son barrios como llaman muchos de los planes y de los estudios que se han hecho de alto riesgo, sino de una alta inversión, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, miremos entonces los riesgos, cómo los podemos administrar. Eso que llaman riesgos, desde esos planes y desde esos estudios, ¿cómo lo hacemos? Y ahí, digamos, un poco lo importante es cómo se generan los diálogos entre ese conocimiento popular, que es supremamente importante y que viene de generación en generación, con esa academia que también debe tener una participación activa dentro de las construcciones y dentro de las planificaciones territoriales.
mundial, ¿cierto? No solamente la universidad pública, sino la universidad privada, ¿cierto? Que es fundamental que ayuden en esos procesos. Creo también fundamental el tema del conocimiento técnico de las comunidades. Nosotros crecimos en la ladera, ¿cierto? Y cierta gran parte de nuestra experiencia académica y técnica tiene que ver con los procesos sociales de base. Hay muchos profesionales ya en la ladera, es decir, ya el diálogo con la administración no es de usted técnico el que sabe, ¿cierto? Es el que me dice cómo, sino venga, aquí ya hay un nivel bastante interesante que potencia y que posibilita otras formas de diálogo un poco más equilibradas y le tenemos propuesta además, ¿cierto? Entonces ahí es donde ha entrado la academia, pero también han entrado organizaciones externas, incluso internacionales, a apoyar esos diálogos de ciudad, ¿cierto? Hay ahorita muchas propuestas de reforma integral de barrio, hay muchas propuestas alrededor de, bueno, esa política pública de protección a moradores, ¿qué es cierto? ¿Cómo eso lo llevamos realmente a que sea efectiva? ¿Cierto? Ya también están caminando propuestas, pero también se están haciendo escuelas de paz territorial, escuelas de memoria, que posibilitan entonces preguntarnos históricamente cómo ha sido ese asunto de la paz y cómo hemos construido espacios territoriales, pero también cómo hemos hecho memoria alrededor de las experiencias, alrededor de cómo construimos el barrio, alrededor de esos otros referentes que han llegado, ¿cierto? Que ya no están. Hablo de referentes, es que aquí a Medellín llegaron muchas personas ya mayores que eran supremamente importantes en sus territorios de origen y generaron un legado, ¿cierto? Y ese legado algunos y algunas tuvimos la posibilidad de tenerlo. Y a partir de ese legado hemos construido, pues, y seguimos construyendo barrio y ciudad. Entonces son muchas cosas desde los actores populares, comunitarios, son muchos asuntos también desde la municipalidad y desde el Estado, desde la academia. La empresa privada ha sido muy oscilante realmente, ha sido muy... Pero digamos que también se les hace el llamado, ¿cierto? Entonces es mirar esa mesa de 4 paticas, cómo funciona alrededor de tener un diálogo más amplio que posibilite una construcción de ciudad realmente digna, ¿no? Que eso es un poco la base de los derechos humanos, la dignidad, pero carecemos todavía de dignidad en esta ciudad. Oscar, creo que tocas elementos sumamente valiosos que nos permitirían tener una conversación toda la tarde. Creo que incluso para más, y yo creo que esa es la idea de este encuentro, ¿cierto? O sea, también ir teniendo una agenda de conversación, ¿sí? De cara pues a las próximas, los próximos encuentros que vamos a tener. Yo me limitaría a destacar algunos elementos y como que a resaltar más bien, ¿cierto? Y la dificultad de tener una ciudad para la paz, ¿cierto? Cuando tenemos una ciudad en profunda desigualdad, ¿cierto? Que la justicia social realmente es un elemento base para tener, ¿cierto? Una ciudad de paz y una ciudad enfocada en caminar hacia la paz, ¿cierto? Y allí hay una tensión que nos propone el neoliberalismo. Creo que no solamente en el caso de Medellín, ¿cierto? Sino hasta qué punto podemos tener desarrollo, ¿sí? A la medida que se profundiza la desigualdad y la exclusión, ¿cierto? Creo que la desigualdad es un problema que debe estar en el centro de la pregunta por el desarrollo, ¿sí? Y bueno, también de cara a esto que nos mencionabas, la importancia de no asumir a las comunidades en los territorios como sujetos pasivos, sino que por el contrario, ¿cierto? También están creando su territorio, también lo están defendiendo, también lo están pensando, ¿cierto? Y lo están viviendo, y yo creo que ahí tocaste una de las preguntas que entre las muchas que se nos van a quedar en el tintero y que nos han venido haciendo por el interno y tiene que ver justamente con los mecanismos de organización y de defensa de los territorios que encontramos en las comunidades que los habitan, ¿cierto? Y saber que la organización ha desempeñado aquí un papel importante en la producción misma de este territorio, ¿sí? Que
que las personas se han reunido para construir sus calles, para construir sus casas, para tener su acueducto, ¿cierto? Acceso a servicios básicos que nos debería brindar el Estado, ¿cierto? Pero en contextos de abandono estatal, y lo pongo entre comillas, ¿sí? Las comunidades deben suplir y deben organizarse también para construir su territorio, y lo han venido haciendo, y es absolutamente importante que esas formas en las que se ha venido construyendo este espacio, ¿cierto?, sean escuchadas y sean tomadas también como punto de partida a la hora de pensar una planeación mucho más situada, localizada, pertinente y eficiente, ¿cierto? Que en donde esa dimensión formal que se tiene del desarrollo realmente se traduzca en una implementación real, ¿cierto? Para las personas que lo habitan, y real y justa y digna, ¿cierto? Porque es la base de una sociedad pensada para la paz y para cerrar un conflicto de estas naturalezas en el que la desigualdad y la exclusión ha sido el leitmotiv, ¿cierto? Han sido motores causantes, sí, de esta complejidad. Entonces, gracias, Oscar y Sonia. Te escuchamos, tienes la palabra. Esta es una última ronda de preguntas que teníamos por compartir con ustedes, y bueno, te escuchamos y vamos a ir recogiendo ya los elementos que han emergido. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintética posible. Bueno, han, digamos, como emergido varias preguntas y varias como intenciones de conclusión de esta conversación, entonces yo las voy a resumir como en tres muy concretas. La primera es que, bueno, yo insisto en que no solo, digamos, la comunidad tiene construcciones y experiencias muy importantes alrededor del desarrollo, alrededor de la planeación, pero también lo tienen la institucionalidad y el empresariado, o sea, incluso la academia. O sea, yo siento que lo que digamos, no es por falta de propuestas construidas, sino que, insisto, es por falta de un escenario de deliberación y acuerdo. O sea, yo insisto en cuando de pronto mencionaba el profe ahí como, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Yo siento que lo que hace falta aquí es un escenario de deliberación, de construcción, donde nos podamos poner de acuerdo entre lo que tenemos en común y en lo que definitivamente no podemos hacer de manera conjunta, ¿cierto? Y me refiero a todos esos actores, al actor comunitario, al actor institucional, al actor empresarial, al actor académico. Yo siento que en efecto esta ciudad es rica en procesos, ya los chicos lo han descrito ampliamente, aquí hay procesos comunitarios digamos, impresionantes en lo que eso significa en su construcción territorial, desde sus experiencias, desde la historia, pero yo creo que es necesario reconocer que la comunidad lo ha construido, pero que también hay otros escenarios donde se han construido propuestas alrededor del desarrollo. La comunidad también, que esto es una conversación muy larga de en especie participa, por qué participa, cómo se participa en una ciudad como esta, porque creo también que a veces, digamos que estamos cayendo mucho en la trampa de la representación. Entonces, los representantes, las representantes de los diferentes sectores, y como lo terminaba en la intervención de la primera ronda, se están concentrando mucho en las propuestas específicas de su grupo poblacional, y yo creo que hay cada vez menos posibilidades de tener conversaciones acerca del desarrollo. O sea, son conversaciones que se van volviendo muy fragmentadas, muy particularizadas, que en efecto no dan posibilidad para construir con otros y otras, porque yo me encuentro con mis similares, con quienes tienen, digamos, ideas similares para construir una propuesta, pero realmente aquí estamos perdiendo cada vez más la posibilidad de tener escenarios donde estén los diferentes actores con sus diferentes maneras de pensar. Entonces creo que ahí hay una pista que sigue siendo ese tema de tener escenarios de deliberación alrededor del modelo de ciudad, del concepto de ciudad, de lo que se entiende por una ciudad sostenible, competitiva, innovadora, etcétera. Además, ahorita me pasó decir, lo digo cortamente, es que en esta ciudad realmente una construcción
una idea acerca del buen vivir, el desarrollo humano, lo que significa, digamos, hoy el desarrollo, digamos, de un contexto como el que estamos viviendo, que es el contexto de pandemia, realmente eso no se ha discutido. O sea, eso no es una discusión conocida, globalizada, es una discusión que damos o dan algunos colectivos en particular porque tienen una experiencia específica, pero no es una discusión colectiva. El buen vivir, por ejemplo, que es un modelo y que es una construcción tan bonita y tan propia, ¿cierto?, de las diferentes comunidades con diferentes visiones del desarrollo, es una cosa que no se toca, digamos, en esta ciudad. En esta ciudad se tocan la ciudad innovadora, la ciudad competitiva, la ciudad, digamos, que le apuesta como a este tema, como el desarrollo en esa lógica. Bueno, lo otro es que quiero responder, lo segundo, es que quiero responder un poco cuando mostrábamos el mapa ahorita, ahí se veían unos escenarios como los parques biblioteca. En efecto, desde hace, creo que unas 4 administraciones hacia atrás, recuerden que las administraciones gubernamentales en esta ciudad tienen 4 años de periodo, digamos, de implementación. Se han venido construyendo escenarios públicos, infraestructuras públicas aptas, digamos, para el encuentro ciudadano. Entonces estamos también ante una ciudad rica en parques, biblioteca, en unidades de vida articulada, que son escenarios culturales y deportivos, en casas de la cultura, en centros de desarrollo social. Esta es una ciudad que tiene algunas sedes, buenas sedes sociales, no todas. La ciudad tiene problemas también de sedes comunitarias en los barrios, muchos problemas de sedes comunitarias, pero también existe, por ejemplo, el Museo de la Memoria, instituciones educativas con unos escenarios amplísimos, digamos, para el encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Son escenarios muy institucionalizados, entonces la gente no los siente como propios, ¿cierto? Son escenarios amplios, tienen auditorios, tienen espacios amplios, pero la gente no los utiliza. Y quienes los utilizan, digamos que no lo potencian, digámoslo así, o no han logrado tener esa potencia como escenarios de encuentro ciudadano. Entonces son escenarios administrados por la administración, administrados por EPM, las empresas públicas de Medellín, o por el Instituto de Deportes, por el INDER, o por, digamos, las organizaciones o entidades, digamos, que hacen como la parte administrativa, pero no logran ser escenarios para el encuentro ciudadano, y deberían serlo, porque para tener una deliberación, para tener un debate, para tener un encuentro, para conversar, se necesita, pues, vernos así como nos estamos viendo hoy, pero esta conversación no le llega a las personas, pues no a todas, a las personas de los barrios que viven en esos lugares. Entonces yo creo que son escenarios que son públicos, pero que necesitan ser potencializados para realmente ser encuentros ciudadanos. Yo pongo un ejemplo. Yo trabajo en la Secretaría de las Mujeres, les contaba ahorita. Tuvimos el mes pasado una intención de hacer una conversación alrededor de las masculinidades corresponsables y no violentas. Hicimos un proceso amplísimo de convocatoria, llamadas, difusión, megáfono, todo. La comunidad no llegó, era en un parque biblioteca. Es decir, la gente no se siente del todo cercana a esos espacios, ¿cierto? Dejo por ahí para decir que en efecto hay una infraestructura, puede ser que haga falta, pero yo siento que esta ciudad tiene muy buenos escenarios de encuentro, pero que deben ser apropiados por la comunidad, pero también que la institucionalidad dimensione que a veces ese edificio bonito, gris, no es lo que necesariamente la gente quiere, o así como se ha construido, no es lo que necesariamente la gente acoge como propio, y por tanto, pues no lo utiliza como lo debiera, digamos, utilizar, o como lo debiera potenciar. Y con lo que quiero cerrar, para no ser muy extensa, es el tema, digamos, de las visiones del desarrollo para construir digamos, visiones del desarrollo desde la paz. Hace unos años yo tuve la oportunidad en la gobernación de Antioquia, pero también en escenarios, digamos, de Medellín, donde definitivamente hablar de paz, ¿cierto? Construir opciones de paz desde el territorio es hablar de todas las líneas del desarrollo. Paz es tener buena salud, paz es tener buenas posibilidades de educación, paz es tener condiciones para generar opciones económicas dignas,
paz es tener escenarios deportivos y culturales, es decir, la paz son todos los temas del desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Los 5 acuerdos, digámoslo así, de los acuerdos de paz que este país, digamos, tiene como derrotero o debería tener como derrotero, tienen 3 cosas que son, digamos, transversales y fundamentales y que deberían estar al centro de los debates y las discusiones. Uno, insisto, y como lo han dicho también los compañeros, el tema de la ruralidad. Medellín, una ciudad desconectada de la lógica rural, desconectada de la lógica campesina. Entonces, eso, por ejemplo, a la gente, digamos, de la urbe, entre comillas, de estas entidades o de estos actores que hemos nombrado, eso es una conversación muy desconectada de la realidad. Entonces yo creo que ahí nos hace falta comprender lo que significa construir la paz, un poco con lo que han dicho los compañeros, con la gente que ha venido de los municipios, que ha venido de los diferentes municipios de Antioquia de Colombia por efectos del desplazamiento, y lo que significa también tener una ciudad que también tiene un territorio rural. Entonces el desarrollo realmente, y en esta ciudad me parece que está muy poco discutida, y soy respetuosa también de los esfuerzos que se han hecho, porque sé que han hecho esfuerzos también. Lo otro es la participación. Se supone que el segundo acuerdo y esa línea es una apertura democrática. Y una apertura democrática implica eso, el debate, la deliberación, los escenarios, la participación, los representantes, digamos, de los diferentes actores y demás, y creo que eso es lo que cada vez, vuelvo e insisto, está más fragmentado, más disperso. Y lo segundo es que creo que alrededor de esas construcciones, de esas propuestas de paz, desde el de desarrollo con esa mirada de paz, hay 3 actores que son fundamentales en esos acuerdos, que son precisamente los actores que más dificultades tienen para levantar su voz en los escenarios de construcción: las mujeres, los jóvenes y las víctimas. Son los 3 grupos a los que definitivamente abrirse camino en un escenario de incidencia, en un escenario de representación, en un escenario de debate, les queda siempre más duro. Entonces yo creo que nos hace falta también pensar maneras distintas de reconocer la voz de las mujeres, de los jóvenes y de las víctimas, para poder tener conversaciones que en efecto le apunten a una mirada del desarrollo con ese enfoque de paz y de derechos humanos, y lo que, digamos, se busca con estas construcciones a las que estamos llamadas como sociedad, pero que no estamos visionando como lo que necesitamos para poderlo concretar y materializar. Dejaría por ahí para poder cerrar, porque sé que el tiempo es corto. Lamentablemente el tiempo nos apremia, pero bueno, creo que hemos tenido acá un espacio prolijo en ideas y dudas que seguramente van a ser mucho más ricos los espacios que van a venir, ¿cierto? Vamos a tratar de recoger las preguntas que aquí no logramos abarcar, ¿sí? Para próximos encuentros. Creo que finalizas también ahí poniéndonos un aspecto grueso, de carga profunda, ¿cierto? Sobre todo a la hora de pensar la legitimidad que tiene la institucionalidad de la ciudad en el territorio, si no lo escuchan, ¿cierto? Creo que ahí es muy difícil que las personas se apropien, ¿cierto? De la agenda de desarrollo, de paz, etcétera, de cualquier política pública, si no está pensada para ellos y ellas, ¿cierto? Creo que ahí es donde se nos manifiesta un poco la ruptura de la que hablábamos ahora, ¿sí? Y creo también que le pone un enorme desafío en materia de legitimidad de su obrar, ¿cierto? En territorios que han tenido un fuerte abandono estatal, que han atravesado conflictos sumamente complejos, ¿cierto? Y que merecen ser escuchados, ¿cierto? Entonces creo que eso es un aspecto que parece que logramos identificar acá, sobre todo a la hora de que la institucionalidad efectivamente condense las tensiones y necesidades que hay en los territorios, ¿cierto? No hay que inventarse soluciones para problemas que de pronto no son los que tienen las personas que están habitando allí, sino partir de esas dificultades, esos desafíos y esos retos que tienen efectivamente los territorios para crear las políticas públicas a partir de allí. Entonces creo que nos dejan un espacio lleno de preguntas, de interrogantes, sumamente valiosos. Yo quiero agradecerles profundamente. Para mí, como moderador, fue un lujo, ¿sí? Estar acá escuchándoles, aprendiendo del lado de ustedes, ¿sí?
y también escuchando las reacciones que iba suscitando este espacio a través de las preguntas y comentarios que por interno nos han llegado. Antes de finalizar, no puedo quedarme sin agradecerles profundamente por su generosidad, por su tiempo, por su palabra en este encuentro, ¿sí? Y darle la palabra a Eduardo Rueda y Ana Malavisi, que nos van a hablar sobre el próximo encuentro que tendremos en este sentido. Entonces, Ana, Eduardo, adelante, les escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes todos y todas. Muchísimas gracias para este diálogo. Realmente ha sido muy interesante y agradezco mucho los presentadores. Y algunas preguntas, como Juan dijo, que no han sido respondidas, pero quisiéramos tal vez pensar que podemos tener un otro evento en el futuro próximo, poquito más antes de la conferencia previsto para julio, ¿no? Entonces, es decir, todos ustedes que están participando, por favor, estar al tanto a la información, perdón, hace tiempo que he hablado español, ¿no? Entonces se nota, ¿no? Pero le vamos a avisar con tiempo para seguir esta conversación. Pero en este momento queríamos avisarles del próximo evento, próximo diálogo, si quieres, que se va a realizar en septiembre. El 15 de septiembre va a ser un miércoles a las 10 de la mañana. Y esto va a ser un poco sobre el tema de la conferencia, un poco grande, amplio, que va a ser el desarrollo, la ética del desarrollo en tiempos de conflicto, ¿no? Entonces, eso también es un tema bien amplio, pero un tema que debemos tocar también. Entonces, estar atentos, ¿no? Eduardo, no sé si quieres añadir algo o sí. Muchas gracias, Ana. Sí, efectivamente tendremos este evento que es un poco el evento que nos permite entrar en discusión sobre los fundamentos y alcances que tiene la ética del desarrollo para países como los nuestros, que atraviesan tantos desafíos en materia de transición hacia la paz. Por otra parte, vamos a tener la oportunidad muy seguramente de escuchar al profesor David Crocker, que ha sido pues una figura central en este tema en el mundo, e intervendrá también la profesora Ana, que nos acompaña, y yo estaré también un poco apoyando, de manera que pues estamos muy interesados en que podamos contar con su participación y tener a los colegas, a Sonia, a Yuri, a Juan Camilo, a Oscar, un poco también haciendo la articulación entre esas ideas que son un poco, digamos, teóricas y a veces un poco desacopladas de las realidades urbanas y barriales, etcétera, que hagan esa articulación con esas dinámicas que tienen las ciudades y que intentan responder pues a los desafíos diversos que se les presentan. Entonces, eso sería. Muchas gracias a todos. Les estaremos haciendo llegar la invitación formalmente. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias también a ti, a Ana, ¿sí? Por la invitación. Quedamos en toda nuestra expectativa, ¿sí? Para ser parte, ¿sí? de este diálogo que creo yo vale la pena continuar y que creo también nos deja elementos sumamente valiosos a partir de este encuentro del día de hoy. Entonces, agradeciéndole a todas las personas que han hecho posible nuestro diálogo, ¿sí? Un fuerte abrazo a las personas que hemos estado acá, por supuesto, pero también a quienes nos han apoyado en la parte técnica y, por supuesto, a todos quienes se han conectado en el transcurso, ¿sí? de esta mañana, que creo nos deja bastantes interrogantes, ¿cierto? Entonces, un fuerte abrazo para todos, para todas, y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Felicitaciones a los colegas. Luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Vamos a escucharlos todo lo que Chao, sea. chao, mil gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Eduardo. Eric, thank you. Enjoy your day. Chao, Eric. Enjoy your summer. Sandra, gracias. Adriana.
Fine. Estás en el otro canal, no te estoy escuchando, no te estamos escuchando, Sandra, pero estás en el canal de interpretación, yo creo, ¿no? Pero... Sí. Okay, so. Eduardo, Chao. gracias. A ti. Cuídense mucho, seguimos en contacto. Pues, Yuri, chao, Juan Eric. Camilo, Chao. Ahora sí. Eric, bye. Yeah. Oh, bye. We'll Bye-bye. join and work with Eduardo. Bye. Thank you. Enjoy your time. Yeah, your outdoors time. Yeah, it's Others. very Okay. Chao. The sunny day, yeah.